Irene Gutiérrez, Más de Uno. Muy buenas tardes, Camilo. Pasamos de agarrarnos las manos a una cosa tan sutil como el bolero de Ravel para volver a introducir a nuestros oyentes en nuestro programa, Bueno, nuestro tema. Por agarrarse las manos también se puede Pues empezar claro, aquí. por ahí se empiezan muchas cosas. Claro. Volvemos con sexo y sexualidad y se acuerdan que dejamos dos interrogantes, ¿verdad, Camilo? En el aire la semana pasada. Exactamente. Ahora, yo no espero a ver si han reflexionado sobre esas dos preguntas que dejamos, si las recomendaciones que hemos dado sobre cine y literatura han sido recogidas, porque hoy les voy a dejar dos recomendaciones más. Un documental que se llama Yes We Fuck, ¿sí? Tradúcelo al Es- español. También tiramos. Exacto. ¿Sí? Y otra es una entrevista ambos están en YouTube, ¿sí? Una entrevista de una periodista que tiene un programa que se llama Sexo Nómada, que entrevista a un chico que está organizando un movimiento que se llama Tus manos, mis manos, ¿sí? Y habla sobre todo este tema que vamos a tratar hoy. Son cortitos, de unos 25 minutos más o menos el documental y la entrevista, pero son interesantes, sobre todo porque abre una ventana a algo de lo que no tenemos la más mínima idea, pienso yo. Vamos a recordar las dos interrogantes que dejamos en el aire, Camilo. No, señora, todavía no, No, porque pues yo hice mi tarea. para entrar a esas interrogantes he traído un par de notas, ¿sí? Y esa nota, la primera, sé que mucha gente sí la va a reconocer, y es que un premio Nobel de literatura, que muchos conocemos, dijo: todos nacemos con los polvos contados, polvo que no se echa, polvo que se pierde para siempre, ¿sí? Y ya muchos sabrán a quién me refiero. Pero otro también dijo, con mucha sabiduría, ¿sí? Todos tenemos derecho a nuestro polvito diario. Y también era un premio Nobel de literatura, ¿sí? Es decir, esto se traduce en que todos tenemos derecho a tener una sexualidad, manifestarla y practicarla. Pero en la práctica no es así. Ese derecho no se le reconoce ni se le permite a muchísima gente. Y entonces, al negarse, o que tienes sexualidad, o que tienes derecho a la intimidad, o que tienes derecho a practicar el sexo, ¿sí? Se le están negando muchas cosas. Por eso, I got to have sexual healing, a sexual healing. It makes me feel so fine. It helps to release my mind. esta es una versión libre de una canción muy famosa que se llama Sexual Healing. Eso te iba a decir. Salud sexual, Sí. eso. Y que en el fondo uno lo que dice es: tenemos derecho al sexo, me gusta el sexo, quiero sexo. Eso es parte de la salud sexual. Es básicamente parte de lo que trae la letra de la canción. Y es cuando esa primera pregunta que era: ¿a quiénes se les ha negado históricamente el derecho a ejercer su sexualidad? Ajá. Es el momento de contestarla, ¿sí? Y es que se le ha negado a mucha gente por muchas diversas razones. Pero vamos digamos, por el grupo más evidente, ¿sí? Y el grupo más evidente es las personas mayores, Sí. ¿sí? Sí. Ahora, todo depende de lo de que en un momento dado consideres persona mayor. En muchos casos, pues consideramos dentro de la estructura general persona mayor cualquiera de 65 años para arriba, pero en muchos casos esa persona mayor puede estar en los 50 fácilmente, incluso menos, ¿sí? ¿Por Si estamos qué? hablando de mujeres que viven solas o que están enviudado, pues inmediatamente entran dentro del curso de persona mayor, ¿sí? Carajo. Y todas esas personas mayores, por definición, son asexuadas, ¿sí? Más, sobre todo las mujeres, más si tienen hijos. Los hijos no les cabe en la mente
¿sí? En su egoísmo de hijo, que su mamá, para poderlo tener, tuvo que echarse un apoyar. polvo con su papá. Pues eso para empezar, ¿sí? Pero ahora que ya no está mi papá, mi mamá ya no tiene derecho a ni siquiera a pensar en sexo. Si la ven viendo una película donde hay una escena fuerte, digamos, ¿sí? Bueno, pero que usted siendo mamá, usted que está viendo aquí, es decir, es la negación absoluta de que esa mujer, ¿sí? A los ojos de ese hijo, no solamente le está coartando su libertad sexual, sino que se la está prohibiendo, implícita o explícitamente. ¿Sí? Entonces, eso es una parte muy importante. En muchísimas personas mayores que por cualquier razón son solteras en su edad madura, o que han quedado solteras, o que viven solas, o que han enviudado, se les niega también ese derecho a la sexualidad, se les niega ese derecho a la intimidad, pero en muchas ocasiones se les prohíbe explícitamente tenerlo. En muchas de las residencias de mayores está prohibido, así, directamente está prohibido cualquier manifestación de intimidad, de sexualidad, de actividad sexual en cualquier sentido. No solamente está prohibido, sino que está seriamente limitada. Entonces, ¿cómo es posible mira, la primera que hacen es a una pareja que se va a vivir a una residencia de mayores, muchas veces los ponen en habitaciones diferentes. Sí. En otras ocasiones los pones en la misma habitación, pero una cama para acá y la otra para allá, cuando de pronto toda su vida durmieron juntos en una misma cama. ¿Sí? Y se le pone una serie de barreras para que esas personas No no tengan tengan sexo ni intimidad. ¿Ves? Ahora, en una persona mayor que es activa, funcional, evidente, que es válida en todos los sentidos, ¿sí? Que tiene un autocuidado que lo puede llevar adelante a cabo, que mentalmente está lúcida, pues donde quiera buscar sexo, inmediatamente entra en el catálogo de viejo verde. Así de simple. Ese es un viejo verde. ¿Sí? Y si es una mujer, pues entra en el grupo de las viudas alegres, ¿sí? Que es una forma muy, digamos, romántica de decir, esta se puteó. Así de simple. ¿Sí? Y entonces es cuando tú llegas y dices que muchas de estas personas mayores terminan viviendo en soledad, ¿sí? En soledad, sin sexualidad, y muchas veces dentro de ese mismo problema de la soledad, de la situación que conlleva la sociedad en este tipo de sentidos, comienzan a experimentar sentimientos de vergüenza por querer tener sexualidad, o comienzan a tener un sentimiento de culpa por querer tener sexualidad, o simplemente en algunas ocasiones ya les han metido tanto en la cabeza la cosa que comienzan ellos mismos a pensar que somos demasiado viejos para tener relaciones sexuales. Entonces ellos mismos de alguna manera, no solamente los han limitado, sino que ahora se han autolimitado. Y entonces es cuando uno dice, ¿qué opciones tiene una persona de estas para poder tener sexo? ¿Tú qué crees? Muy pocas. Muy pocas, Muy la pocas, verdad. porque es como un peso silencioso, ¿no? O sea, Exacto, no te lo sí. dicen abiertamente, pero es una cosa, es un lazo silencioso, es una condena silenciosa. Exacto. Ahora mira, tú llegas y dices, bueno, pues como cualquier otro, vete a ligar, ¿sí? Pero es que ligar para una persona mayor no es fácil, Ujú. porque ¿qué se puede ligar en un bar? Pues Nada. una mujer joven o muy joven, ¿sí? Y entonces ya eso ya de por sí, la brecha de la edad ya conlleva un problema, ¿sí? Y ese problema vuelve y entra otra vez donde viene el viejito verde, ¿sí? Eso por un lado. Por otra parte, ¿sí? Pues puede ser que hubiese, digamos, bares para personas de la tercera edad que les sirviese para hacer un sitio de ligue. Pero, ¿cuántos conoces tú en nuestra área, o en Madrid, o en una ciudad grande? Son muy poquitos si es que los hay. Entonces, ¿qué te queda? Pues el porno, el autoerotismo, hacerte una pajita de cuando en cuando, comprarte un Satisfyer, ¿sí? Alguna cosa así por el estilo, pero tú llegas y dices, bueno, vale,
eso en un momento dado o por un tiempo puede ser un recurso. Pero si tú eres una persona que tiene una perspectiva de vida, digamos de 20 o 30 años más desde el momento en que te jubilaste, por ejemplo, o desde el momento en que enviudaste, ¿vas a estar 20 o 30 años con un Satisfyer hasta que se le acaben las pilas? No. Yo creo que no. Ahora, otro recurso que queda simplemente a mano y que es, digamos, un recurso tradicional. Bueno, vamos de putas. Sí, la prostitución. Sí, la prostitución hay de todos los estilos, colores y sabores para escoger. Sí, desde la física prostituta callejera hasta la escort de lujo que te cobra un cojón y medio por nada más que por darte la mano. Sí, señor. ¿Sí? Pero el problema del recurrir a la prostitución es que conlleva muchos problemas legales en Y algunos peligros. sitios. En algunos sitios no está legalizada, en otros se penaliza al usuario, en otras se penaliza a los dos, pero también tenemos que ver que la prostitución es una cosa que ciertas religiones han condenado de manera consecuente a lo largo de los años, sin que haya realmente una explicación más allá de la teológica del por qué. Incluso si cuando tú revisas la explicación teológica, tampoco es que sea muy consistente para que la perciban. Ahora, otro gran grupo, y que cada vez vemos más, son las personas solitarias. Personas solitarias y solteras. O personas solitarias o solteras, como tú lo quieras ver. Pero es que son personas que, sin importar su edad, prefieren vivir en soledad, sin pareja, sin tener una relación constituida, sin tener una situación en la cual tengan que asumir las responsabilidades de pareja o de matrimonio y que en muchas circunstancias no quieren tener hijos porque tampoco quieren ese tipo de responsabilidad. Eso, por ejemplo, en países como China, Japón, el Lejano Oriente, son muy comunes, son cada vez más habituales, ¿sí? Y es más frecuente cada vez en mujeres. En mujeres por razones casi siempre de trabajo, porque en muchas de estas sociedades, en el momento en que una mujer se casa, le jodieron el trabajo. Tampoco pueden buscar o tener la opción de ser madres solteras porque su sociedad las rechaza inmediatamente y las pone a un lado. En China incluso hasta tienen un nombre muy específico que ahorita no recuerdo cómo es, pero es algo así como diríamos nosotros, la que la dejó el tren. ¿Sí? Es decir, le pasó el arroz. sí, se le pasó el arroz y ya no se casó, y entonces eso es un drama para la familia en China, porque ¿qué vamos a hacer con esta muchacha? Sí, pero si esta muchacha es una ejecutiva de una empresa y trabaja y gana y tiene su dinero y vive en su piso como ella le da la gana, pero eso en el mundo no está muy visto. Eso también significa que muchas sociedades, pero sobre todo muchas religiones, castigan las relaciones prematrimoniales o incluso las relaciones extramatrimoniales en el sentido de, considerando extramatrimonial, no es que el que vaya a ser el típico infiel, no. Sino es por ejemplo, el que ha enviudado y tiene relaciones. Ok. ¿Sí? Entonces, pero ese es un punto, son personas que por su estilo de vida, su profesión, sus características o decisión personal no quieren vivir en pareja, quieren vivir solos. Y entonces te pones a pensar, ¿qué puedes hacer para proporcionarles sexo a estas personas? Entonces, complicado. Es complicado también porque tú dices, bueno, nos vamos a salir a ligar. Y entonces entramos dentro del grupo del sexo casual. Sí, el polvito de esta noche, sin más compromiso, todo el mundo tan feliz y tan tranquilo. Pero eso significa que tienes que poner una fachada, un papel, desarrollar una historia para que el otro, convencer al otro. ¿Sí? Bien sea porque el hombre le cuenta una historia a ella. O ella a él. Y ella a él, o ella a él, a lo que sea. Entonces, el sexo casual a veces es una solución, pero no es la gran solución. La otra alternativa es, por ejemplo, pues que de alguna forma hayas desarrollado una relación de lo que llaman los follamigos aquí o los amigobios allá. ¿Sí? Que son amigos con derecho al roce, pero sin responsabilidades o sin
relaciones o vinculaciones emocionales. Todo eso entraría dentro del grupo de las nuevas formas de amar, el poliamor y todo ese tipo de historias, pero que muchas veces lo vemos que a largo plazo No funciona. tampoco es una solución. Otro problema está en que tú llegas y dices, bueno, en el momento de tener sexo casual, hombre, si tú eres un tipo que tiene una pinta así como la que tenía, digamos, Rock Hudson, no con o sin la inclinación está. sexual que tenía Rock Hudson, hombre, a ti se te da bien, Rápido. se te da rapidito, no es tan complicado hacer un ligue, ¿sí? O si tú eres una chica como Farrah Fawcett Meyers, pues seguro que no te va a dar muchos problemas hacer un ligue. Pero ¿y si no lo eres? Está jodido. ¿Y si no lo eres? ¿Sí? Imagínate. Eso. ¿Tú te acuerdas de el feo, tonto, flaco, narigón de Salvados por la Campana? Sí, pero era el que podía más follar. Pues sí, pero bueno, pero era porque todo el mundo quería salvarlo. ¿Sí? Pero es decir, si tú tienes ese tipo de aspecto físico, de cualidades Lo sociales... tiene más difícil, es más jolines, intrincada es la que de subida. pronto es Sí. que no se comen una rosca ni a la de 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué les queda a ellos? La masturbación, los juguetes sexuales, la prostitución. Volvemos otra vez básicamente a la misma situación. Son personas que además de que son personas que volvemos y entran dentro de lo mismo. Las relaciones prematrimoniales están castigadas, están mal vistas, están no sé qué, el utilizar la prostitución o la masturbación, eso para ciertos grupos, la masturbación es la condena o la precondena al infierno, ¿sí? Sí. Ahora, otro grupo que también tiene problemas para buscarse su sexualidad son los que tienen algún tipo de problema médico. También. Los enfermos que tienen cardiopatías, o los que tienen dolores crónicos, o los que son muy gordos, ¿sí? Pues van a tener problemas de imagen corporal, de miedo a sus enfermedades o de dificultades para poder tener una relación sexual, simplemente por la enfermedad de base que tiene. Y otro gran grupo son los que tienen discapacidades funcionales, ¿sí? Esos son los eternos asexuados. Los eternos asexuados, ellos no tienen sexo, no tienen derecho a la intimidad, no tienen derecho ni siquiera a hacerse una pajita, porque entonces todo el mundo, ay. Yo recuerdo mucho en mi primer semestre de universidad que nos llevaron a conocer los hospitales psiquiátricos de los pacientes crónicos, que decían que una de las grandes características que tenía el enfermo mental era que se pajeaba. Bueno, ¿y cómo? Pues eso, a ver, esa era una de las grandes características del enfermo mental. Sí, pero te que se decían pajeaba. que una de las características de su enfermedad era una hipersexualidad. Exactamente. ¿Ves? Pero es decir, tú ponte a pensar que eres un paciente, una persona con un síndrome de Down, que está en una situación intelectual lo suficientemente propia como para poder vivir tu vida independiente, y le vas a negar que no quiera echarse un kiki. No se puede. Entonces, claro, como van a querer, entonces es que eres hipersexual descontrolado. Entonces, todo eso va a influir mucho. Y entonces eso es cuando venía la segunda gran pregunta. ¿Cómo acceder al la sexo? Mi madre. Venga. Muy bien. Sex in the City. Esa serie marcó un antes y un después en la sociedad, ¿eh? Sí, No fue solamente en Estados importante, Unidos. porque, Sí. sobre todo porque a veces ponían... El dedo en la llaga y mostraban una realidad. Sí. Recuerdo mucho de un episodio que se llamaba Pis o no pis, ¿sí? Que hacía referencia a una de las parafilias, Sí, señor. ¿sí? Que es la lluvia dorada. Sí. Pero eso es otro tema. día. Otro tema. Bien, ahora, yo voy a hacer una suposición válida, ¿sí? Tú tienes que todos los días en tu casa, pues limpiar, barrer, ordenar, lavar la ropa, ponerla en el secador, extenderla, doblarla, pancharla, tienes que arreglar los armarios, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Es lícito que yo contrate una persona o varias para que hagan eso en mi casa por mí cuando no Claro. me gusta o no quiero hacerlo o simplemente no puedo? Sí, eso sí es lícito. Entonces, Ya ¿por sé qué para dónde echarme un viene. polvo no Para puedo? echarme un polvo no. Yo sabía que venías por ahí. Es decir,
Si yo por cualquier razón no me gusta, ¿por qué no puedo contratar a una persona para Porque hacer somos algo muy que no me pacatos, gusta? somos ¿Sí? muy pacatos. Pero si no puedo hacerlo, no puedo ordenar mi casa, ¿por qué no puedo contratar a una persona para que la ordene? Si yo no tengo, si tengo un problema funcional que me impide, como en muchos casos se puede ver, personas, por ejemplo, con retracciones tendinosas que les impide hacerse una paja. ¿Por qué no puedo contratar a una persona para que me ayude en eso? Uno, porque somos muy pacatos, y dos, porque nos han vendido durante muchos años una idea del sexo muy tergiversada, Eso. muy porno, muy idealizada. Eso. Entonces, aquí tenemos que diferenciar dos grupos importantes. Uno, lo que se llama, lo que es la terapia sexual. Muy bien. La terapia sexual fue una cosa que apareció sobre los años 70, ¿sí? Sobre todo después de los trabajos de Master y Johnson, en los que hablaban de cómo curar enfermedades sexuales, ¿sí? Dentro de la pareja, ¿sí? O en aquellas personas que, queriendo tener pareja, no podían porque no les funcionaba la sexualidad. Eso eso se llamaba los tratamientos de disfunción de pareja o de disfunción sexual en el individuo, que puede ser, por ejemplo, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, el terminar temprano, la frigidez, la dispanuria, el vaginismo, la falta de apetito sexual, etcétera, 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 etcétera. Que aunque muchos de esos pueden tener en un momento dado, ¿sí?, algún tipo de base orgánica que se puede tratar, muchísimas de esas enfermedades son de origen psicológico y lo que hay que hacer es desbloquear la parte psicológica de la pareja o de la persona, ¿sí? Entonces, todo eso también incluía que si tenías otro tipo de situaciones sexuales, como por ejemplo, ¿cuál es tu orientación sexual? O tenías una parafilia, por ejemplo, el bondage o el sadomasoquismo, pues tenías que buscar maneras para que eso se pudiera llevar a cabo. ¿Sí? De tal manera que entonces el terapeuta sexual, que normalmente es un médico o un psicólogo especializado en el tema, no solamente buscaba solucionar la parte biológica, sino también trataba de buscar la parte psicológica. Sí. Pero en ciertos momentos lo que necesitaba la pareja o el paciente era una reeducación, un reentrenamiento, un aprender a conocer su cuerpo y a poderlo controlar, que eso, ¿sí?, a través de medicamentos o de terapia conductiva conductual no funcionaba. Y ese reentrenamiento lo utilizaban con las terapeutas asistentes sexuales, que eran personas que se encargaban de indicarte cómo hacer, enseñarte, reeducarte, cómo hacer para controlarte. Te indicaban, por ejemplo, te enseñaban, por ejemplo, lo que es la focalización sensorial, los puntos de placer, el cómo darte y darle placer a tu pareja, cómo utilizar la técnica de parada y arranque, cosas por el estilo para que la pareja o la persona que tuviera el problema de la disfunción sexual aprendiese a controlarse, aprendiese a darle placer y a recibir placer con su pareja. ¿Sí? Eso era lo que se llamaba subrogar el tratamiento a digamos, en algún momento se le llamó fisioterapeuta sexual. ¿Sí? Efectivamente. ¿Sí? Pero que hoy se llama simplemente así, un asistente sexual. Y muchos de estos asistentes sexuales son fisioterapeutas que se han dedicado a la fisioterapia sexual, ¿sí? Y otros son personas que han sido entrenadas simplemente para eso. El libro de la cama celestial que habíamos mencionado en el primer programa va a explicar esto con un gran detalle, en una forma novelada, pero va explicado de un gran detalle en este sentido. Y el otro libro que hablamos, La isla de las tres sirenas, habla de lo que hemos hablado anteriormente. Explica en una forma novelada cómo es esa forma de actividad sexual, ¿sí?, para personas discapacitadas, para personas mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso era una recomendación. Sin embargo, esto de los asistentes sexuales ha tenido un grandísimo desarrollo en las personas que tienen una discapacidad física y o psíquica, ¿sí?, que ellos prefieren llamarse a sí mismos bien discapacitados funcionales. Pero entonces el discapacitado funcional, tú puedes ver que puede ser no funcional desde muchos aspectos distintos. Pero sí por ejemplo,
un parapléjico, un tetrapléjico, una persona que tiene retracciones, un paciente que tiene una parálisis cerebral, una persona que tiene una enfermedad degenerativa, por ejemplo, Stephen Hawking. Stephen Hawking tuvo sexualidad, Sí. ¿sí? Incluso hasta una vez se casó con una enfermera que lo torturaba sexualmente. ¿Sí? Entonces, si una persona como Stephen Hawking puede tener sexualidad, ¿por qué los demás no? Él porque Ahí es un está. genio, porque tenía mucho dinero, porque tenía renombre, que se pudo casar 2 veces. Lo que tenía era ¿sí? dinero. Entonces, todas estas personas que son asistentes sexuales les ayudan a eso. El ejemplo que ellos mismos ponen en estos asistentes sexuales es, tú suponte que yo tengo una silla de ruedas, mi silla de ruedas eléctrica, yo soy quien controla mi silla de ruedas, yo soy el que le digo a la silla de ruedas, anda para adelante, anda para atrás, anda de un lado para el otro. ¿Sí? Soy yo quien decide, no es la silla la que decide. Pues en este caso el asistente sexual no es quien decide, soy yo quien decide. Así como tengo un asistente que me puede ayudar a peinarme y le digo peíname así, o maquíllame así, o ponme esta ropa, y ellos prestan sus manos para que estas personas puedan tener ese tipo de asistencia, el asistente sexual para estas personas hace exactamente lo mismo. Les ayuda a reconocer su sexualidad, a tener placer, a poderse tocar o hacer cosas cuando les cuesta trabajo, ¿sí? Les ayuda también en un momento dado para que de alguna manera puedan tener una relación sexual. No crean que todos los asistentes sexuales lo que hacen es que van a ir a echarle un polvo al pobre tullido. Pues no. Solamente un 15 o un 20% de estas reuniones pueden acabar en un coito. Un 15 o un 20% nada más. El resto es sexualidad pura. Incluso hay parejas de discapacitados que viven juntas y les cuesta mucho trabajo tener una relación sexual. Entonces los asistentes sexuales les dan apoyo para que ellos puedan tener placer y relaciones sexuales de cualquier nivel, ¿sí? Entonces, ahora, en algunas personas, en algunos países, en algunos países no, en algunas personas o en la mayoría, esto simplemente Claro. es una forma de prostitución. Y Eso se te iba acabó a la decir, historia porque para hay ellos. un tabú con eso. Pero no es una forma de prostitución, es una No. forma es como si tú dijeras, el fisioterapeuta que me está moviendo la manito para aquí, para allá, para aquí, para acá, para que vuelva yo a tener flexibilidad, pues es una forma de prostitución porque le pago. ¿Sí? Pues no, a estos asistentes sexuales muchos ni siquiera se les paga. No hay una transacción económica de por medio, pero la puede haber. Y eso no lo convierte en una prostitución. Y estos asistentes sexuales en muchos países europeos están ya metidos como un servicio más dentro de la seguridad social. ¿Qué Por países ejemplo, son esos? Suiza, Alemania, Bélgica y los Países Bajos. El Reino Unido lo tiene normatizado, pero no lo incluye dentro de su seguridad sexual. Social. Ay, Dios, ya está, solo sexo. Ya se le fue la ¿sí? olla. Ahora, este tipo de circunstancias, ellos lo hablan que si existe una prostitución, digamos, general, puede haber una situación especial. Ellos hablan de que no es lo mismo que te pongan un autobús solo para discapacitados, como si cogieses un autobús y le agregas una zona para discapacitados. Es decir, de un servicio general es aprovechar el servicio general y no producir una especie de gueto social, que sería, por ejemplo, poner un autobús. Sobre todo porque un autobús solo para discapacitados pasará una vez al día, mientras que el resto no. ¿Ves? Así que esta es una idea que les dejo a todos en la mente, ¿sí? Para ver que piensen cómo podemos enfrentarnos y superar estos prejuicios. Vamos a hablar de eso la semana que viene. Vamos a hablar de estos prejuicios la semana que viene. Hemos tenido mucho éxito con este tema de sexo y sexualidad. Porque es que hay que salvar 3 grandes prejuicios. 3 grandes prejuicios. Y vamos que es lo a que seguir vamos a hablar. conversando de todo eso en los subsiguientes programas. Gracias, queridos amigos, por esperarnos, los que esperaron a que terminara la cadena. Gracias por estar todos los viernes con nosotros con ustedes el próximo viernes para traerles sabor, alegría y otra vez sexo y sexualidad. Los esperamos.